irlandeses detrás de un gato. El chico, que más tarde llamaron Gato, apareció sin anuncio ni presentaciones contra la pared norte del patio, durante el último recreo anterior a la cena. Nadie sabía desde cuándo estaba acurrucado junto a la ventana de la galería que comunicaba los claustros. En realidad, allí no tenía nada que hacer porque era fines de abril y las clases habían estado funcionando un mes entero, devorando la última luz del fastidioso otoño interrumpido por largos y aburridos periodos de lluvia. Estaba oscureciendo y el patio era muy grande. Consumía el corazón mismo del enorme edificio erigido en los años 10 por piadosas damas irlandesas. La penumbra, pues, y el vasto espacio que ni siquiera 130 pupilos entregados a sus juegos podían empequeñecer, explican que nadie lo viera antes. Eso, y la propia naturaleza oculta del recién venido, que lo impulsaba a permanecer distante y camuflado, con su cara gris y su guardapolvo gris, contra el borrón de la pared más alejada del comedor hacia el que, insensiblemente, habían ido deslizándose durante los últimos 20 minutos las bolitas, la rimadita y la payana. El chico parecía enfermo. Su rostro era como un limón inmaduro espolvoreado de ceniza. Aún no había cumplido 12 años. Era muy flaco y los primeros que se le acercaron vieron que los ojos le brillaban febrilmente. Tenía una manera de moverse extraña e inhumana, hecha de bruscos arranques y fogonazos de pasión, o lo que fuera, mezclados con el más sutil escurrimiento, alejamiento, de un cuerpo sinuoso y evasivo. Era alto, y sin embargo podía parecer mucho más pequeño gracias a un solo movimiento, en apariencia, de la cintura y de los hombros, como si no tuviera huesos a pesar de su flacura. Todo esto resultaba inquietante y ofensivo. Este chico, al que más tarde llamaron el Gato y que en pocas horas más iba a revelar una porción tan inesperada de su naturaleza gatuna, había viajado la mayor parte del día, y toda la noche anterior, y el día anterior, porque vivía lejos, con una madre que iba envejeciendo, con la que estaban rotos los puentes del cariño, y que al traerlo lo paría por segunda vez. Cortaba un ombligo incruento y seco como una rama y se lo sacaba de encima para siempre. Es cierto que en el último minuto, cuando lo dejó en la rectoría con el padre Fagan, consiguió derramar unas lágrimas y lloró y besarlo tiernamente, pero el chico no se engañó con eso, porque él mismo lloró un poco y la besó, y sabía perfectamente que tales gestos no importan mucho fuera del momento o el lugar que los provocan o estimulan. Lo que predominaba en la mente del chico era una perseguidora memoria de caminos embarrados bajo una luz amarilla de miel, de pequeñas casas que se desvanecían y de hileras de árboles que parecían las paredes de ciudades bombardeadas, porque todo eso había pasado continuamente ante sus ojos durante el largo viaje en tren, y se había sumergido de tal modo en su espíritu que aún de noche, mientras dormía a los sacudones sobre el banco de madera del vagón de segundo, había soñado con esa combinación simplísima de elementos, ese paupérrimo y monótono paisaje en que sintió disolverse a un mismo tiempo todas sus ideas y sueños de distancia, de cosas raras y desconocidas y gente fascinante. Su desilusión en esto tenía ahora el tamaño de la infatigable llanura, y eso era más de lo que se atrevía a abrazar con el solo pensamiento. Exigencias más urgentes vinieron luego a rescatarlo. El padre Fagan los transfirió al padre Gormley, y el padre Gormley lo llevó al borde del patio enmurado, inmerso, hondo como un pozo, rodeado en sus cuatro costados por las inmensas paredes que allá arriba cortaban una chapa metálica de cielo oscureciente, esas paredes terribles, trepadoras y vertiginosas, y le mostró los 130 irlandeses que jugaban. Y cuando se volvió a mirar las paredes verticales, él, que nunca había visto otra cosa que la llanura con sus acurrucadas rancherías, una sensación de total angustia, terror y soledad lo poseyó. Fue solo una erupción de puro sentimiento que le puso de punta cada pelo de la piel, algo parecido a lo que siente la piel de un caballo cuando vuela un tigre en el horizonte. Tal vez comprendió que estaba a punto de conocer a la gente de su raza,
a la que su padre no pertenecía y de la que su madre no era más que una hebra descartada. Les temía intensamente, como se temía a sí mismo, a esas partes ocultas de su ser que hasta entonces solo se manifestaban en formas fugitivas, como sus sueños, o sus insólitos ataques de cólera, o el peculiar fraseo con que a veces decía cosas al parecer comunes, pero que tanto perturbaban a su madre. A primera vista, sin embargo, parecían completamente inofensivos esos chicos campesinos, pecosos, pelirrojos, de uñas y dientes sucios, bolsillos abultados de bolitas, medias marrones colgando flojamente bajo las rodillas, con sus amarillos botines. Patria de punteras gastadas por la costumbre de patear piedras, latas y pelotas de fútbol, plantas, raíces de árboles y hasta sus propias sombras. Piernas fuertes y macizas, bien calzadas en esos pesados botines trituradores, cazadores, que uno, él, veía instintivamente apuntados a sus tobillos o a la parte blanda de la rodilla, donde el agua se junta y se hincha durante semanas. Lo cierto es que ahí estaba ahora, el gato acorralado, contra una ventana, y por supuesto, lo primero que dijo Mulligan, que parecía mandar en el grupo cuando lo vio acurrucado y listo para saltar, no queriendo saltar, sin embargo, no queriendo pelear, ni siquiera hablar, lo primero que se dijo, tal vez en su idioma, tal vez en el idioma de su madre, que él oscuramente comprendía, dijo Mulligan: parece un gato. Y cuando hubo obtenido la razonable cuota de reconocimiento y de risa y el sobrenombre quedó pegado para siempre al chico que desde entonces llamaron el gato, inciso en su corazón en lo que fuera más receptivo al castigo y a la burla, en cualquier cosa que se abriera como un tajo para recibir el cuchillo, porque la herida está allí antes que el cuchillo esté allí, la parte blanda antes de que la parte dura, la carne antes que la hoja. Cuando estuvo así marcado, y al fin sabiendo lo que era, alguien que podía ser Camor y Dillany o Murtagh dijo: ¿Cómo te llamas, pibe? Planteando el terreno, firme para ellos y para él desconocido, porque pudo sospechar que una pregunta tan sencilla tenía un sentido oculto y por lo tanto no era en absoluto una pregunta sencilla, sino una pregunta muy vital, que lo cuestionaba entero y que debía meditar antes de responder, antes de seguir, como siguió, un curso oblicuo y propiciatorio, antes de decir O'Hara, como dijo. Pero el nombre ofrecido no quiso hundirse, simplemente flotó como una manzana descartada o una papa podrida flotan en el río. Se lo tiraron de vuelta, chorreando desprecio y exasperación. Ese no, tu verdadero nombre, como si fuera transparente para ellos. Entonces dijo: Wugnikurt, que era, ese sí, el nombre de su padre, al que nunca amó, ni siquiera conoció bien. Un hombre perdido para siempre en las arenas movedizas del agrio recuerdo y la invectiva. Su memoria pisoteada por los hombres que siguieron. Un fantasma apenado que tal vez espiaba a través de los agujeros de la ácida memoria a la mujer que fue su esposa y después, sin explicación, se volvió la puta del pueblo. Pero una puta piadosa, una verdadera puta católica que llevaba al cuello una cadena de oro con una medalla de la Virgen María. ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Sos polaco? Enseguida, con sobria sospecha. ¿Judío? No, gritó. No soy judío. Profundamente lastimado, sintiendo por primera vez ese impulso de arañar a ciegas cuyo síntoma fue que flexionó suavemente los dedos, como si los guardara y replegara hasta sentir el filo de las uñas en las palmas. ¿O'Hara es tu madre?, preguntaron. Sí. ¿De dónde es? De Cork. Cork, en Irlanda. Corcho, tradujo Mulaghy, que sabía geografía. Un corcho en el culo, mientras el gato se movía inquieto en la penumbra, y luego, con repentina decisión, se anotaba el primer punto, su primera movida exitosa frente a la batalla inminente y la pregunta inevitable. Mi madre es una puta, dijo sin afectación, y así los demoró un instante, horrorizados, incrédulos, o secretamente envidiosos de la audacia que permitía decir una cosa como esa, capaz de hacer temblar el cielo donde planeaban con sus grandes alas membranosas las madres invulnerables
y de precipitarlas en un monstruoso cataclismo. ¿Oyeron eso?, murmuró Kiernan, indagando en la general consternación, en el silencio, en la distancia abierta que ahora solo podía franquear un jefe. Bueno, gato, dijo Mulligan. Bueno, gato, dijo. Eso me gusta. Sos el polaco, el franchute o el judío más cojonudo que conozco. Lo único que tenés que hacer ahora es pelear con uno de nosotros. Después te dejaremos estar y hasta nos olvidaremos de tu vieja, aunque sea una yegua que coge. No quiero pelear, repuso el gato. Estoy cansado. No tenés que pelear conmigo, gato. Yo podría hacerte tiras con una mano atada. Vas a pelear con Rossiter, que no tiene nada más que un buen juego de piernas, pero no pega con la zurda, y al fin y al cabo es un pajero. Déjenme solo, dijo el gato. No quiero pelear con nadie. Pero si te pegamos, gato, si yo te pego, no vas a hacer un papelón, y además tenemos que saber en qué lugar del ranking te ponemos, o vos te crees que esto es un quilombo. No sé, dijo el gato, y de pronto le vieron en la cara una sonrisa extraña, soñadora y cenicienta. ¿No podríamos dejarlo para mañana?, tomándolos nuevamente por sorpresa. Parecieron deliberar sin decir nada. Las preguntas y las respuestas iban y venían en el parpadear de un ojo, el tic de una mejilla, una larga y acalorada discusión sin palabras, hasta que nació un consenso, no el resultado de una votación democrática, sino del peso y la autoridad que fluían por sus canales naturales, hasta que los últimos remolinos de disentimiento se desvanecieron y el lago de la conformidad mostró su cara inocente y pacífica. Está bien, dijo Carmody, porque esta vez fue él quien, frente a la pesada inmediatez de Mulligan, inclinó la balanza. Está bien. Desconcertado, sin saber por qué condescendía, si no era por el aguijón de lo nuevo e inesperado y en consecuencia tenido aún en su perspectiva con algo de lo diabólico. Ahora, de todos modos, era el custodio de la voluntad general y se proponía hacerla cumplir. Pero otros, por disciplinados que estuvieran en la aceptación de esa voluntad general, se alarmaron. Solo alguien que fuese absolutamente extraño a ellos, más, alguien que en verdad participara de la condición de un gato, podía postergar una de piñas. Por lo tanto, pensaron, esto ya no era un juego, si es que alguna vez lo había sido. Y así ocurrió que Carmody, después de imponer su punto de vista, quedó mal parado, resbalando sobre un ilusorio punto de equilibrio, sintiéndose abandonado e incapaz de evitar nada de lo que pudiera seguir, porque tal es la naturaleza de las inciertas victorias que se ganan sobre oscuros pálpitos del corazón. Mulligan sintió volver la marea, esa honda corriente que hace el prestigio. Gato, dijo. ¿Cómo es que llegas tan tarde al colegio? El gato lo miró de frente, algo parecido a una partícula de ceniza. Un diminuto destello pareció moverse en cada uno de sus ojos. Estaba enfermo, respondió, y ahora retrocedieron, como si temieran tocarlo. El gato lo sintió. Una fugitiva sonrisa volvió a jugar en su cara flaca y hambrienta. Con asombrosa previsión se lanzó sobre ese fragmento de la suerte. Lo arrebató y lo manejó como una pelota atada a una gomita. Tiña, dijo, y sacudió la cabeza y les mostró. El que me toca se jode, tocándose en honda burla y parodia de sí mismo. De nuevo retrocedieron sin dejar de mirar, y a la luz del crepúsculo creyeron ver en la cabeza del gato manchas amarillas y grises, y más tarde Colin aseguró que eran como algodón sucio o flores de cardo. Todo el mundo comprendió entonces que la cosa sería más difícil de lo que pensaban, porque el corazón humano se resiste a golpear llagas infestadas o males escondidos, y la índole del obstáculo que ahora los frenaba era, más o menos, del mismo orden que impide o impedía ver en los viejos tiempos levíticos que un hombre toque a su mujer en ciertos días. Con la cabeza agachada, el gato subrayaba su ventaja y se reía por dentro, observándolos desapasionadamente desde sus ojos curvados hacia arriba, eligiendo a este o aquel para los futuros días de la retribución y del placer gatunos, porque no menospreciaba la caza ni ignoraba las mudanzas del tiempo. Los puños se abrieron, ola tras ola
de placer desaparecido, de legítima excitación robada, escalaron como nubecitas de humo las vertiginosas paredes. En mitad de ese asombro sonó la campana llamando a cenar. Formaron sin ganas contra la pared del comedor bajo los ojos saltones e inyectados del celador de turno, que, certeros para atrapar el motivo central de cualquier desgracia, llamaban la morsa. Por esos, dos incisivos que como largas tizas quedaban siempre a la vista, aun cuando cerrara la boca. Sin que nadie se lo indicara, el gato encontró su lugar en la fila, y ese lugar que encontró sin previo ensayo le cuadraba perfectamente, de modo que ahora quedaba inadvertido que entre Allen y O'Higgins, aunque la fila entera sentía su presencia impune, como un ultraje. Después del rezo, el gato comió despacio. Bajo la lámpara de pantalla verde, entre los azulejos y sobre las mesas de mármol, en esa enfermiza y espectral blancura que daba al comedor el aire al comedor de la en esa enfermiza y espectral blancura que daba al comedor el aire de una sala de hospital, su aspecto no mejoró. Parecía más enfermo, ladino y gris, incómodo para mirar, irradiando esa escandalosa certeza de que uno no podía ser él, bajo ninguna circunstancia y mediante ningún esfuerzo de la imaginación, mientras que podía ser Dashwood o Murtagh o Kelly, casi sin desearlo, como en efecto ocurría a veces. Su ajenidad era abominable, y los 6 chicos sentados con él en la última mesa, que eligió con la misma precisión con que había tomado su lugar en la fila, apenas se decidían a comer. El guardapolvo nuevo del gato brillaba con su lustre metálico y verdoso. Usaba corbata negra y el cuello de su camisa estaba arrugado. Por lo que más impresionó a los que realmente se atrevieron a inspeccionarlo fue el largo cuello y la forma en que se arrugaba cuando lo ladeaba de golpe la cabeza, y el espectro, el fantasma, la adivinada y odiosa sombra de un bigote gris. Era feo el gato. Luego los platos y las fuentes quedaron vacíos y todos los ojos vacíos miraron al frente, y a una sola señal de la morsa la conversación murió. Exteriormente nada había ocurrido. Sin embargo, en el alma misma del rebaño acababa de producirse un cambio. Silenciosamente, entre el primer y el séptimo y el último bocado de la sémola friolenta, blancuzca, apelmazada que noche a noche mantenía al pueblo con vida, sus líderes fueron derrocados, mediante un proceso desconocido inclusive para ellos. Mulligan y Carmody lo supieron, aunque nadie dijo una palabra. Habían fallado ante su gente, y otros desconocidos aún ocupaban sus lugares. Así debía ser. El pueblo no quedaba ligado por la palabra dada en un momento de debilidad por un sentimental fracasado como Carmody. ¿Lo adivinó el gato? Apenas tragó la última cucharada, sus pies comenzaron a moverse sin ruido. Pedaleando sobre el piso en un estacionario, corre, como un ciclista que se entrena o un boxeador haciendo sombra contra el cercano futuro que se agranda, zambulléndose en la corriente de los hechos, siendo arrastrado cada vez más lejos por su propia ansiedad, corriendo en una amortiguada pesadilla. La morsa lo sintió también mientras rondaba el callado comedor, poniéndose cada vez más colorado, sintiendo la necesidad de decir algo, oliendo oscuramente el aire asesino, enfureciéndose, hasta que al fin se paró enfrente de todos y barbotó: «Pórtense bien ustedes, o les rompo el alma a patadas», y de este modo se expuso a un silencio ridículo. Salieron al patio y la noche y volvieron a ponerse en fila. Había en el aire un mensaje de los campos tras las altas paredes, un aroma dulzón que el gato sintió, y entonces miró al cielo que en ese preciso momento, 7 de la noche, a finales de abril de 1939, ostentaba una cruz majestuosa y una proliferante argonave. Pero el suelo era de piedra, grandes lajas de pizarras grises o celestes, pulidas por el tropel de las generaciones, hasta un hermoso acabado de finas vetas, extendiéndose lejos hacia las gráciles arcadas de los claustros que brillaban casi blancos contra el mar de sombra que empezaba detrás. En algún momento del día había llovido. Quedaban charquitos de agua en las hondonadas de la piedra.
y el gato los cotejó contra las suelas de sus botines nuevos, mientras algo todavía refrenaba la morsa, que no daba la orden de romper filas y por un momento pareció que volvería a hablar, pero al fin se encogió de hombros y dio la orden, y el gato saltó. Saltó. Otros dicen que voló por encima de sus cabezas, elevándose tal vez 2 yardas, y la fuerza de su quemante impulso lo llevó hacia adelante como en un sueño, planeando 5, 10 yardas, navegando sobre su flotante guardapolvos, hasta que por fin tocó la piedra y las punteras de fierro de sus botines arrancaron de la dormida piedra un chaparrón de chispas, un doble chorro de fuego, signo por el cual fue reconocido más de una vez en esa larga noche, cuando ya parecía haber desaparecido para siempre. Fogoso gato, tu terrible desafío aún vibra en mi memoria, porque yo era uno de ellos. Pero, ¿qué fue más admirable? ¿Ese espantoso salto o la serena determinación con que Irlanda mandó al frente a sus guerreros? Fácilmente se desplegaron, casi a paso de marcha. Dolan en la punta, Geraghty en el centro, el pequeño pero ingenioso Murtagh en retaguardia, y este único y sencillo movimiento bloqueó todas las posibles retiradas, y siguió invisible hacia adelante, entre la renovada prestidigitación del dinenti y el candor del hoyo zapatero, y las conversaciones que disimulaban todo, de suerte que ni siquiera los ojos adiestrados de la morsa, siempre al acecho de algo que mereciera un castigo excepcional, vieron otra cosa que ese enloquecido chico nuevo, el gato, que como un rayo pasaba en diagonal hacia el claustro de la derecha. En algún lugar del patio se oyó el sonido de la armónica, que Ryan tocaba en un agudo bailarín y gozoso, como un pífano guerrero, alentando la fiebre del combate. A la izquierda Murtagh corrió un poco, apenas lo bastante para taponar la galería entre los claustros, y llegó a tiempo para ver la sombra del gato a 60 yardas de distancia en el extremo opuesto. El gato probó allí la primera cucharada de un amargo dilema. A su derecha estaba la puerta abierta de la capilla, exhalando un enfermizo olor a cedros, cirios y flores marchitas. Se asomó y vio a un cura muy viejo arrodillado ante el altar, murmurando una oración, o, tal vez, durmiendo en voz alta con los ojos cerrados. A su izquierda, el largo corredor, con una puerta de vidrio que daba a la rectoría y la agazapada sombra de Murtagh en contraluz, y al frente una escalera que se internaba en la oscuridad. Subió ciegamente. Murtagh abrió una ventana de la galería y con el pulgar hacia arriba hizo una seña a Geraghty, que aguardaba sin prisa en el centro del patio. Geraghty, a través de anónimos mensajeros, comunicó la novedad a Dolan, que se había quedado muy atrás, a la derecha del largo semicírculo de cazadores, y sobre quien había descendido silenciosamente el águila del mando. Dolan reflexionó y dio sus órdenes. Mandó a Whiskerbash, que era estúpido pero de anchas espaldas, a retener la encrucijada que tanto había desconcertado al gato e impedir a toda costa su regreso. Después transmitió a Murtagh la señal de tomar sus propias decisiones, y Murtagh llamó al pequeño Dashwood y le ordenó que se quedara allí y gritara si venía el gato, porque el pequeño Dashwood no podía pelear a nadie, pero era capaz de exorcizarse los propios demonios del aullido. Hecho esto, la línea entera se replegó, mientras los jefes se reunían para deliberar y escuchar el consejo de Pata Santa. Pata Santa Walker tenía una pierna más corta que la otra, terminada en un botín monstruosamente alto, rígido, inanimado como un tronco muerto que arrastraba al caminar, y una noble cara afilada y olivácea de ojos visionarios. No era un líder y nunca podría serlo, aunque aseguraba descender de reyes y no de pobres chacareros de Suipacha, pero la intensidad y concentración de sus ideas lo sustraían al círculo de la piedad en que otros simples desgraciados, un epiléptico y un albino, 2 rengos más y un tartamudo, chapoteaban. A Pata Santa le sobraba tiempo para pensar mientras los demás jugaban al fútbol o al hurling y los líderes tenían que escucharlo. Subirá al dormitorio, vaticinó como si realmente estuviera viendo al gato, y después irá hacia atrás, y después puede aparecer a nuestra espalda. Si lo dejamos bajar lo perdemos, se convierte en uno de nosotros. Hay que mantenerlo arriba, concordó Murtagh.
Dolan mandó a Scully y a Lynch a cubrir las otras 2 salidas del patio. El gato estaba ahora en una trampa. 4 lados, 4 ángulos, 4 escaleras, 4 salidas, todas custodiadas. Moviéndose cautelosamente en la oscuridad, encontró un descanso y una puertita de madera que daba al coro. Se asomó y vio una vez más el altar, el cura inmóvil, el Cristo sangrante y repulsivo, y el par de arcángeles de plumas azules sosteniendo candelabros eléctricos. En el coro había un órgano empinando la silueta en la penumbra y rosetas de vidrio que daban alguna parte de la noche y el cielo. Pero algo ajeno a él mantenía al gato en movimiento. Retrocedió, siguió subiendo y volvió a encontrarse en los ángulos rectos de la decisión. A su izquierda había una larga serie de puertas que se abrían sobre un pasillo. A su derecha un dormitorio con 2 hileras de camas blancas. Se acurrucó, reflexionó. Después caminó sigilosamente por el desierto dormitorio, la interminable perspectiva de camas. No había luz, salvo 2 bombitas de 25 vatios separadas por 50 pasos, como 2 grandes gotas traslúcidas de sangre. El gato se asomó a una ventana, vio un parque con luz de estrellas, oscuros pinos y araucarias, el portón de entrada por donde había venido con su madre y más lejos, el blanco camino pavimentado y la señal del ferrocarril que cambiaba de rojo a verde. Así que ese es el sur, pensó, pero no exactamente el sur. Bajó la vista al camino de guijarros. La distancia era 7 u 8 veces la altura de su cuerpo, y de todas maneras él no quería volver al sur. Ahora trató de recordar el aspecto que tenía el edificio cuando lo vio por primera vez esa tarde, pero no pudo, y maldijo la estéril emoción que bloqueaba ese recuerdo. Su madre iba de regreso al pueblo en un tren lejano. En el patio la morsa se paseaba frenéticamente, persiguiendo la persecución, exigiendo una parte en la invisible ceremonia. Pero cada movimiento sospechoso resultaba pertenecer a un juego inofensivo, que cuando se paraba a preguntar, se le aferraba en forma de otras preguntas inocentes, dirigidas en debida y respetuosa forma a un superior y adulto, robándole tiempo y atención, embotando su iniciativa y de ese modo impidiéndole ubicar la zona donde verdaderamente transcurría el mal. En eso también la comunidad era astuta. Su población civil distraía al enemigo o al intruso. Y así la morsa no descubrió nada y supo que no iba a descubrir nada a menos que mentalmente pudiera identificar al jefe. Pero apenas pensó en Carmody, lo vio a 4 pasos de distancia cambiando el pez torpedo por Bernabé Ferreira. Y enseguida vio a Mulligan junto a la pared midiendo con la palma chata sobre el suelo las chapitas de la arrimada. Así que maldijo en voz baja, sabiendo que debía esperar casi 1 hora antes de tocar la campana para el rosario, y volvió a maldecir contra la luz fangosa del patio e incluso contra esas viejas piadosas y amarretas de la caritativa Sociedad de San José. Fue entonces cuando en el centro del patio estalló una falsa gresca, y al amparo de esa conmoción Dolan y sus secuaces se derramaron por la escalera posterior de la derecha, mientras Murtagh y los suyos iban por la izquierda, seguidos por la armónica que alternaba el fino sentimiento de Mother Macri y con el denuendo de We're on the Green. Arriba, el gato siguió avanzando hasta encontrarse nuevamente en un ángulo recto, en un rellano mirando hacia abajo, a la sombra y queriendo tomar una decisión. Bruscamente resolvió probar las defensas allí y bajó como una catarata. Desde el centro del patio, donde la ilusoria pelea se desvanecía rápidamente en presencia de la morsa, la escena se vio así. Primero hubo un grito penetrante, luego un breve choque, y enseguida el pequeño Dashwood salió despedido, pateando y gimiendo como un cachorro loco. En el acto se formó a su alrededor un círculo y entonces todos observaron la marca del gato, una serie de profundos rasguños, paralelos y sangrientos, en su mejilla derecha. McCluskey y Daly ocuparon silenciosamente su lugar, mientras los otros lo llevaban al surtidor para lavarle la cara y oírle decir: «Le pegué, ¿no me quieren creer?». Se corrió la voz. El gato había golpeado. Ahora las caras estaban sombrías, pero nadie perdió su valor.
Tras enfrentar y aporrear a Dashwood, el gato desanduvo su camino. La pelea estaba ahora dentro de él. Se derramaba por su sangre en una incesante e incontenible filtración. Sentía su propio olor, acre, humeante, inhumano, como el que deja un rayo al golpear la tierra, y un deseo casi intolerable de matar y huir, de hacer frente y volver a golpear y huir nuevamente, que le inundaba el cerebro y lo dejaba a merced de oscuras corrientes que fluían insensatas por su cuerpo. Se sentía transportado y repelido, se agazapaba y se zambullía y se ocultaba, y volvía a cargar sin un momento de reflexión, nadando en esa poderosa corriente de miedo y de odio, mientras dejaba atrás otro pasillo y otra hilera de puertas que probó y encontró cerradas con llave menos una, fileteada de luz, que filtraba una música lánguida y envolvente y que no quiso probar. Escuchó allá adelante un tropel de pasos, se apelotonó y rodó al interior de un baño, el hedor de una letrina, y oyó pasar voces amortiguadas y llenas de excitación. Por aquí tiene que haber venido. El gato adivinó enseguida que volverían. Las aletas de la nariz empezaron a temblarle. Llegó a pensar, aquí no, y salió antes que la red terminara de cerrarse. Lo vieron. Giraron sin prisa, como si estuvieran seguros de que ahora no podría escapar. Ese pausado movimiento asustó más al gato que una arremetida, y aún antes de volver a saltar comprendió por qué. Habían dejado un retén en el descanso. Eran dos y lo esperaban, sólidos, inconmovibles, sin miedo, con las piernas bien separadas, los puños enarbolados. «Venga, gatito», dijo uno. «Vamos, mi niño, ahora tiene que pelear». Vio la brecha entre ambos y se zambulló, y ese movimiento tan simple volvió a tomarlos desprevenidos porque eran peleadores a golpe de puño que no concebían otro tipo de lucha. El gato cayó sobre el codo derecho y el hueso propagó por todo su cuerpo un instantáneo ramaje de dolor. Sus perseguidores se habían precipitado sobre sus piernas y no solo lo golpeaban a él, sino que se daban entre ellos. Ahora el gato estaba parado, arrastrando a uno que se aferraba a su guardapolvo, y los demás venían a toda carrera. El gato hizo un solo movimiento con la cabeza y una breve media vuelta, y el hueso de la frente chocó en carne blanda, que podía ser una mejilla o un ojo. El otro chico no gritó, ni soltó el guardapolvo hasta que se desgarró, y ese gran pedazo de tela gris fue llamado la cola del gato y llevado en triunfo desde entonces como un trofeo, un estandarte, un anuncio de la próxima victoria. Pero el gato estaba libre y corría hacia una puerta, y detrás de la puerta otra larga sala penumbrosa con dos hileras de camas. Y mientras corría, de una cama tras otra se alzaban espectrales sombras que se sentaban y lo miraban con ojos huecos de los muertos saliendo de sus tumbas. Y fue entonces cuando sus ferrados botines volvieron a arrancar de los mosaicos de la enfermería un doble surtidor de chispas, y por primera vez imaginó que eso no estaba ocurriendo. Pero no se paró. Una nueva inyección de pánico se resolvió en otro gigantesco salto, y de ese modo había llegado a la cuarta esquina en lo alto del mundo. En el patio la morsa se había apoderado de Dashwood y lo sacudía sin conseguir que hablara, o por lo menos que dejara de balbucear una absurda invención de haberse golpeado contra una pared. Lo dejó parado en el centro del patio y por un momento pensó en llamar en su ayuda a Dillon, que estaría en su pieza leyendo novelas policiales o escuchando valses en su viejo fonógrafo, pero no lo llamó. «Puedo arreglarme», pensó, y luego, «yo les voy a enseñar», poniéndose al acecho en uno de sus claustros, hasta que vio una sombra que cruzaba silenciosamente la arcada, 10 pasos más lejos. Corrió tras ella, atrapó a Murphy por el cuello y lo abofeteó en la oscuridad. Murphy chilló y la morsa volvió a bofetearlo. «Así que se divierten, ¿eh? ¿Dónde están todos?» «¿Quiénes?», gimió Murphy. «¿Quiénes?». «No te hagas el imbécil. Los que persiguen al nuevo». «No sé nada», dijo Murphy. «Tengo que vestirme para la bendición». «Ah, sí», dijo la morsa, dándole un coscorrón en la cabeza. «El padre Kevin me espera», chilló Murphy. «Ah, sí», dijo la morsa, y entonces otra voz a su lado dijo: «Ah, sí», y vio la mandíbula de fierro y los ojos helados del padre Kevin, que con la estola en la mano lo miraba desde la puerta de la sacristía. «Véame mañana, en la rectoría».
mientras acariciaba suavemente a su lastimado monaguillo. Dolan y su Estado Mayor aguardaban en el cuarto descanso. Oyeron el tumulto en la enfermería y de golpe el gato apareció cruzando la puerta. Se paró y se quedó mirándolos. «Hola», dijo Dolan, que no era alto, pero sí era fuerte y tenía ojos pardos en una cara cuadrada y maciza como la de un bulldog, con un mechón de pelo amarillo caído sobre la frente que se sacudía cada vez que hablaba. «Hola», dijo. «Me doy por vencido», jadeó el gato. Al oírlo todos se echaron a reír. «Peleo con el que quieran», dijo. «No habrá pelea», dijo Dolan. «Te dimos una chance y no quisiste. ¿Sabes lo que habrá? Te desnudaremos hasta el hueso». «Uno de ustedes tiene que pegar primero», propuso el gato. «Déjenme pelear con ese». «¿Para qué?» «Para que vean que no le tengo miedo a ninguno». Volvieron a reírse y sin embargo un cuña había penetrado en ese sólido frente. El desafío colgaba como un trapo rojo y el grupo empezó a disolverse en individuos y a deliberar en silencio, como antes, mientras el gato se movía sin moverse. Se deslizaba casi imperceptible, resbaloso y gris hacia una puerta oscura, lenta pero rápidamente mejorando su posición, sintiendo contra la espalda la dura pared que le daba una nueva seguridad, la promesa de un redoblado brinco, pero sin quitar los ojos de Dolan, que ahora vaciló un instante, y eso bastó para que alguien saltara al frente diciendo «déjenme». Y antes de que Dolan pudiera oponerse hubo una gran ovación que solo fue quebrada por el gato mismo, alzando una mano y ordenando casi a los demás que retrocedieran, cosa que hicieron casi con pesar, sintiendo una absurda salpicadura de autoridad que de pronto emanaba del gato, quien al fin se había colocado en guardia, lúgubre y sereno, plantado con justeza, y entonces todos vieron el buen estilo y el perfil medido, el puño izquierdo alargado, casi con despreocupación, el dorso del derecho levemente apoyado en la base de la nariz bajo los ojos deslumbradoramente vivos del gato, que empezaba a girar en círculos alrededor y alrededor de Sullivan, hasta que su espalda estuvo contra el oscuro hueco de la puerta y entonces simplemente caminó hacia atrás y se fue, jugándoles la última pero más fantástica broma de esa noche. Aquel refugio final era el lavadero, una gran habitación cuadrada y sofocante con una sola puerta y una ventana en la que se recortaban sombrías arboledas. En el centro se erguía una enorme máquina de lavar cuyos cilindros de cobre brillaban suavemente a la luz almacenada y reflejada por montañas de sábanas que se alzaban desde el piso hasta el techo, exhalando un ácido olor a sueño, transpiración y solitarias prácticas nocturnas. El gato tropezó, cayó, se hizo una pelota y salió convertido en un fantasma hacia la ventana, guiando la caliente ola de persecución que de pronto inundó la estancia con un sordo reverbero de pasos y de gritos. Casi en un solo movimiento abrió la falleba y trepó el antepecho. Una mano lo sujetó, pero ya saltaba hacia la vertiginosa oscuridad. 10 minutos antes de lo establecido, la morsa tocó la campana llamando a bendición, y empezó a meter a todo el colegio en la capilla, casi por la fuerza, yendo y viniendo con prisa frenética a lo largo de la fila, gruñendo y matoneando. «Vamos, vamos, pronto», sin detenerse a contarlos. «Pronto, no se queden dormidos», mientras rezagados y desertores de la cacería volvían trotando y se incorporaban sin ser interrogados, porque mañana habría tiempo para eso, para la distribución de culpas y castigos que esta vez, se prometió apretando los dientes, haría temblar a las piedras. «Pronto», dije, dando un coscorrón al último, y allá adelante Murphy prendía las velas del altar, mientras el padre Kevin salía en oro y esplendor, mirando desconfiado hacia la puerta, y Dillon bajaba la escalera ajustándose la corbata para recibir su turno con la cara llena de sueño y de estupor. «Después te explico», le dijo, y empezó a subir por el camino del gato. Debajo de la ventana del lavadero había una leñera con techo de chapa que sonó como un cañonazo bajo el impacto del gato, poblando el aire nocturno de chillidos de pájaros y remotos ladridos de perros. Mientras se incorporaba, sintió que se había recalcado el tobillo y recordó la mano que lo había sujetado, desviándolo de su línea de equilibrio. Resbaló cautelosamente por la pared del cobertizo y vio las caras blancas de sus perseguidores allá arriba en la ventana,
mientras rengueaba hacia un alto cerco de alambre, oyó la campana en la capilla que llamaba bendición, como la serena voz de Dios, o como esas otras voces dulces que a veces se oyen en sueños, incluso en los sueños de un gato. En el oscuro centro del patio, el pequeño Dashwood estaba olvidado. Sabía que la casa continuaba porque no había visto regresar a los líderes. Por un momento deseó correr a la capilla y arrodillarse y rezar con los demás, unir su voz al coro rítmico y cálido que en elogio de la Santa Virgen María brotaba ahora de la puerta en ondas mansas y apaciguadoras. Pero nadie lo había relevado de su deber. Además estaba herido en combate y quería saber cómo terminaba. Acalló sus temores y empezó a deambular por el vasto edificio, buscando una señal o un ruido. Desde el lavadero, Dolan vio al gato que se alejaba en la sombra. A su espalda se ataban sábanas para formar una larga cuerda, mientras Murtagh y otros bajaban corriendo la escalera y saldrían por los fondos en quizá 30 segundos. La lucha no había concluido. Amargado, sombrío, sentado en una pila de sábanas, Walker callaba y despreciaba. De puro pálpito, gracias a una imaginación infatigable y certera, había conseguido estar en el lugar de la batalla en el momento justo, para que ese montón de imbéciles la dejara evaporarse. No podía correr como había hecho Murtagh, no podía volar como en ese mismo instante estaba haciendo Dolan. Solo podía pensar. Tardaría más de 5 minutos en bajar la escalera y salir por el fondo. Su rostro se desfiguraba en una mueca de tormento espiritual al ver cómo los dioses se perfilaban nuevamente contra él. El gato no trató de saltar el cerco. Una sola mirada, dada por el tobillo lastimado, el dolor incluido en el circuito de visión, le demostró que era inútil. Además, detrás del cerco estaban el mundo y su casa, a donde no quería volver. Prefería jugar su chance aquí. Se tendió tras una pila de cajones, apoyando la cara en el pasto dulce y frío, y a través de los resquicios de la pila vio los guerreros que se derramaban por el campo desde el frente y desde el fondo, y luego a Dolan que bajaba flotando como una enorme araña nocturna en su plateado hilo de sábanas. De los vitrales de la capilla venía un manso arroyo de palabras extrañas, destinadas quizás a condoler y a aplacar. Turris e Burnea, pray for us. Pero el gato no se sintió condolido ni aplacado. El pequeño Dashwood había encontrado su camino hacia la puerta del frente y salió al penumbroso parque de pinos y araucarias. Ahora temblaba un poco, porque estaba completamente solo en un mundo exterior cuyas reglas ignoraba. Nunca se había atrevido a ir tan lejos. De golpe lo asaltó una aguda nostalgia de su madre. No se oía otro ruido que el sordo retemblor de un camión en la ruta o el chistido más agudo de las gomas de un auto, hasta que repentinamente todas las ranas se pusieron a cantar. Dobló hacia la izquierda, canturreando él también en voz muy baja para no tener miedo. Los cazadores se habían desplegado en un amplio semicírculo cuyos extremos se apoyaban en el cerco. Dolan les ordenó algo mientras examinaba el terreno. Vio a la izquierda un gran tanque de agua sobre pilotes de cemento, chorreando sonoramente su exceso en una charca. En el centro, oscuros matorrales. A la derecha, una pila de cajones. En algún lugar de ese semicírculo de 80 yardas de diámetro debía esconderse el gato, pero no tenían que apretujarse alrededor, sino formar una barrera en terreno despejado hasta encontrar un método que lo sacara de su escondite. Se sentó en el pasto y encendió un cigarrillo mientras pensaba. En la capilla del padre Kevin mostraba la custodia a un soñolento auditorio. Era un hombre áspero, con una úlcera que lo roía especialmente durante los oficios divinos, lo que sin duda era debido al enfermizo olor del incienso. El celador Dillon miró su reloj y se ubicó en la entrada. La morsa recorría a la inversa la ruta de la casa. En el descanso del lavadero pasó junto a una sombra acurrucada en la oscuridad, sin verla. Era Walker, que había agotado la tortura de la cavilación y se sentía nuevamente guiado por una furiosa certeza que enseguida volvió a ponerlo en movimiento, arrastrando escaleras abajo su pata inútil y pesada como una culpa, tomándose de la baranda y dejándose caer, escalón por escalón.
Cuando la morsa entró en la enfermería, los enfermos se alzaron unánimes en una olla llena de índices y exclamaciones que por supuesto lo mandaron en la dirección equivocada, y cuando lo vieron irse, se arracimaron nuevamente junto a la ventana lateral que les permitía observar algo de lo que ocurría abajo. La morsa bajó por la otra punta del edificio, salió al campo, ambuló, perdido, rumbo a la desierta cancha de paleta. El gato vio apagarse las luces de la capilla. Después del destello de agonía de los cirios del altar, sintió un flujo de movimiento hacia arriba. Una tibia corriente de vida que ascendía rumbo al sueño por sus cauces prefijados, dejándolo solo, él y sus enemigos, ese oscuro círculo señalado de tanto en tanto por la brasa de un cigarrillo. Una raya instantánea de luz recorrió las ventanas superiores del dormitorio. Entonces Dolan dio una orden y una rala hilera de exploradores comenzó a converger sobre el escondite del gato mientras los demás se aguantaban en campo descubierto. El gato miró hacia el este, vio un manchón de luz cenicienta entre las ramas bajas de los árboles. Estaba saliendo la luna. Su mano apretaba una piedra del tamaño de una manzana mientras el terror volvía a cabalgarle en la sangre. En el parque, Dashwood se había cansado y extraviado. Su hermosa cara estaba desfigurada por el zarpazo del gato. La sentía inflamada y dolorida. De tanto en tanto había creído oír los ecos de la casa, un grito, un acorde suelto de la armónica, pero siempre se había equivocado. Las campanadas de la bendición quedaban muy atrás, entre sus recuerdos de ayer y del pasado en general. Ese corte en el flujo de la realidad lo asustó. Bruscamente sintió ganas de correr hacia el camino y no volver nunca más. El edificio del colegio se alzaba como un dragón alto y sombrío con su reluciente dentadura de luces en los dormitorios. Quería que su madre lo hiciera dormir. De pronto se sintió muy triste y se sentó en el pasto. Metió la mano en el pantalón y empezó a acariciarse. Eso le dio consuelo, una especie de indefinida felicidad, como flotar muy alto sobre los campos y los pueblos, liviano como un chajá que baña su plumaje en la luz del sol y la altura de las nubes. Un placer sereno que nunca llegaba a culminar, porque era muy chico para eso, pero ya no le importaba que el dragón avanzara sobre él con sus dientes amarillos y lo devorase. La parábola de la piedra estuvo media del centímetro. Silbó aguda en la noche, sin que nadie la oyera salvo el gato, hasta que chapoteó sordamente en la charca abajo del tanque. Entonces ya nadie quiso escuchar las órdenes y maldiciones de Dolan. El círculo se fundió en una única embestida. La red se disolvió en una sola ola de excitación y coraje, y hasta la armónica asumió los primeros compases de la carga de la brigada ligera, alegrando inclusive el corazón del gato que ya se arrastraba invisible hacia la leñera, empujaba la puerta entreabierta, se confundía con la tiniebla que olía a humedad y piquillín, a sarcasmo y a refugio. Allí su suerte lo alcanzó. La puerta se abrió de golpe o de un grito y allí estaba Walker, recortado en la luna, arrastrando su pata santa y su quemante aliento, la cara saturnina brillando con la luz de la verdad y la revelación. El gato se ordenó saltar, pero en cambio gimió, atrapado en el aura supersticiosa que emanaba de su verdugo, en la ley que ordenaba que el más pesado y lento de todos, el que no podía correr ni volar, lo reclamara como presa. Cuando llegó al lugar Richard Enright, 23 años, por mal nombre de la morsa, la batalla había sido librada y ganada y perdida. Las sombras de los guerreros seguían filtrándose por las entradas del edificio dormido y la luna brillaba sobre la forma casi insensible del chico que desde entonces llamaron el gato, tendido sobre el pasto, diciendo palabras que Enright no intentó comprender. El celador lo miró, terriblemente golpeado como estaba, y comprendió que ya era uno de ellos. La enemistad de la sangre había sido lavada. Ahora quedaban todas las otras enemistades. En 10 días, en un mes, se convertiría realmente en un gato predatorio, al acecho de tentadores pajaritos.
Los aguardaría en un pasillo oscuro detrás de la puerta de un baño, escondido en un matorral, y golpearía. Si le daban botines de fútbol, trituraría tobillos. Si le daban un palo de hurling, apuntaría astutamente a las rodillas. Con un poco de libertad, con un poco de suerte, con un poco de la fiebre del deseo, con un relumbre de la gloria de las batallas, el águila del mando bajaría a su turno sobre él. Y sin embargo Henry sabía que el alma del gato estaba llagada y sellada para siempre. Trató de imaginar lo que sería cuando fuera un hombre. Trató de inducir alguna ley más general, pero no pudo. No era demasiado inteligente y al fin y al cabo no era cosa suya. Vamos, pibe, le dijo tomándolo de la mano, ayudándolo a levantarse, aguantándose firme contra la mirada fija y sangrienta con que un solo ojo del gato lo miraba. Vamos, palmeándole la espalda, como los demás lo palmearían mañana, la semana que viene. Parece que perdiste el camino al dormitorio. El gato sollozó brevemente, después retiró la mano. Puedo caminar solo, dijo. Irlandeses detrás de un gato, Rodolfo Walsh.